¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vuelvo sobre un tema que tratamos, para ser preciso, el 23 de octubre del 2016. Hace un tiempo. Este tema estaba relacionado con el mismo título que usted acabe de ver. Pobreza en Australia. Esto es Pobreza en Australia número 2. Cuando publicamos aquel comentario bajo el título del hombre de la calle, la situación en el país era tal cual lo decíamos, tal cual lo comentábamos. Han pasado varios años y la situación no ha cambiado mucho, pero no ha cambiado mucho para mejor, ha cambiado un poco para peor. En aquella oportunidad recibí un montón de comentarios, recibí gente que estaba de acuerdo, gente que no estaba de acuerdo, gente hasta que en cierta forma me trató de mentiroso, porque yo decía que había pobreza en Australia. Y lo digo. Y vuelvo con este tema enfatizando esto. Todo lo que yo les digo y les comento está basado en información real. No me lo contó el vecino, no lo comentamos en la mesa de café con los amigos, no lo charlé con alguien que no conozco. Es información oficial que se lee aquí en la prensa australiana y con información proveída por las distintas entidades que se dedican al tema que estoy tratando. Eso lo quiero dejar aclarado, porque incluso usted va a encontrar también aquí arriba los links hacia los artículos que voy a mencionar y usted puede ingresar. Si lee inglés lo puede leer. Si no, usa el traductor de Google y también se entera de lo que le estoy diciendo. Hoy el tema no ha cambiado demasiado y no ha cambiado para mejor. Pero de acuerdo a la información oficial del Australian Council of Social Services y la Universidad de New South Wales, en el 2022 teníamos 3.3 millones de australianos que vivían en ese momento bajo la línea de la pobreza. O sea, un 13.4%. Entre los cuales había un 16.6%, o sea, 761.000 niños incluidos en el montón. ¿Qué es lo que usted debe interpretar por línea de pobreza? Y el tema se pone difícil porque si yo estuviese hablando en el país en donde vivo, en la lengua que vivo, esta información la tendrían todos disponibles. Estamos en un país diferente, estamos en Australia, usted está allí en otro país donde habla español, que puede ser en Latinoamérica, Centroamérica, puede estar en Alemania, puede estar en cualquier otro país de Europa. Entonces, no puede a lo mejor medir eficientemente lo que le estoy comentando en materia dineraria, por ejemplo. ¿Cómo se mide la línea de la pobreza aquí? Se habla de un ingreso promedio, se hablaba en el 2022, un ingreso promedio de $489 semanales por persona sin familia. Y se hablaba de 1.027 para una pareja con 2 hijos. $1.027 australianos. $489 australianos. El dólar australiano en la última cotización que he visto estaba a .63 y algo, comparado con el dólar americano. ¿Cómo se lee eso? Quizás no se lee de la misma manera que usted lo lee en su país. Esto indica que usted puede comprar solamente, en el caso nuestro, 63 centavos de dólar americano a esta evaluación. O sea, con un dólar australiano compra nada más que 63 centavos de dólar americano.
Quizás en otros países la evaluación se hace diferente y usted lo concibe en diferente forma. Me dice, ¿cuánto dinero necesita para comprar $1 americano? Bueno, aquí lo hacemos un poco al revés. Esto quiere decir que si hablamos de $489 americanos en el 22 o 1.027 para una pareja con 2 hijos, estamos hablando de un ingreso semanal. Y claro, usted se encuentra con gente caminando por aquí, quizás turistas que vienen y dicen, pero si gana $500 por semana, eso es lo que quizás puedo llegar a ganar en un mes en mi país. Y acá por semana. Sí, pero no se equivoque. No haga el cálculo de lo que puede ganar acá con lo que puede gastar allá. Haga el cálculo de lo que puede ganar acá y lo que debe gastar acá. Y 400, $500 por semana no le alcanza para nada. ¿Por qué? Porque en aquella época, en el 2022, estaban un poco más bajos los alquileres, pero aumentaron. Hoy no consigue alquilar nada por menos de 450, $500 por semana de alquiler. A eso le tiene que sumar los gastos de gas o electricidad y todos los otros demás gastos sin incluir la comida. ¿De qué come? Si usted gana $500 por semana, tiene que elegir o comer o vivir en la calle. De esa manera tiene que vivir. Bueno, el Australian Council of Social Services mide esta figura, este número, y todos aquellos que ganaban en el 22 bajo ese monto, estaban en la línea de la pobreza. ¿Qué es la pobreza? Para el diccionario de la Real Lengua Española, la definición sería pobreza, escasez o carencia de lo necesario para vivir. Pobreza extremada. Eso es miseria. Por supuesto, una cosa extrema sobre la pobreza. ¿Por qué se considera pobreza ese monto aquí? Bueno, porque en la definición general de pobreza usted es pobre si no tiene suficiente para poner comida en la mesa, si no tiene suficiente para poner un techo, no tiene suficiente para comprar los elementos necesarios que tenga para sobrevivir, para mandar a sus hijos al colegio, para proveerlos de los útiles necesarios. Si usted no puede o tiene que sacrificar algo de lo que hace en su vida normal, sin hablar de exuberancias, y tiene que sacrificar algo de eso, entra en la línea de la pobreza. Así se considera aquí. ¿Cómo se considera la pobreza en su país? Es diferente, no puedo opinar porque yo vivo en no vivo en su país. Entonces es un tema que tiene que considerar y tiene que tener en cuenta cuando yo les hablo de esto. De la misma manera que tiene que tener en cuenta cuando lee una información y cuando más fácil ahora, con internet, con los medios de comunicación social, con las redes sociales o social media, qué es lo que ve y cómo lo ve. Cuando usted agarra un libro, abre un libro y se fija cuándo fue publicado, quién fue su autor y cuándo el autor escribió el libro, que puede ser totalmente, y generalmente pasa, diferente a la época en que fue publicado. A lo mejor el libro fue publicado muchísimo tiempo después. Usted tiene que tomar esa referencia para darse cuenta que lo que escribió el autor está referido al momento en que lo escribió, no al momento en que lo imprimieron o al momento en que le llegó a sus manos. Con lo que pasa aquí en Internet es lo mismo. Tiene que fijarse exactamente cuándo esto fue producido para saber qué información está manejando. Porque les estoy hablando de que este comentario previo fue hecho en el año 2016 y hay gente que hoy escribe, les agradezco muchísimo a todos aquellos que siguen escribiendo, siguen viendo el video, siguen estando de acuerdo conmigo en un montón de conceptos y, bueno, que agradecen la información. Y gracias por estar con nosotros nuevamente. Pero tengan en cuenta que esa información era del 2016. Acabo de actualizar la del 2022. Entonces ahora le voy a dar la información actualizada del 2023
y termino para no discutir más sobre el tema de la pobreza en Australia. Aquí incluso le muestro la información oficial en imágenes, ¿no? 1 en 8 personas viven en nivel de pobreza, lo que incluye a 1 en 6 niños. El 62% de los que están desempleados y viven del beneficio del gobierno viven en la pobreza. El 60% de los que reciben el beneficio por estar buscando trabajo viven en la pobreza. El 52% de los que viven en las viviendas proveídas por el gobierno, o sea, lo que se llama Housing Commission, aquí, viven en la pobreza. El 34% de padres o madres solteros, o sea, sin pareja, solo, single parent, viven en la pobreza. El 25% de aquellos que tienen incapacidad física, o cierto tipo de incapacidad, viven en la pobreza. Y el 18% de aquellos en donde el mayor contribuyente a la canasta familiar es la mujer, viven en la pobreza comparados con el 10% de aquellos en donde el contribuyente a la economía familiar es el hombre. Eso se da obviamente porque hay una diferencia entre lo que se le paga a la mujer y lo que se le paga al hombre por hacer el mismo trabajo, y eso es un tema diferente y no lo vamos a tratar. En algunos casos, no en todos, pero en algunos casos la mujer gana menos que el hombre. Usted se pregunta, ¿por qué hacen el mismo trabajo? Bueno, ese es otro tema. Es para la gente que regula eso. Concluyo con la pobreza en Australia. Gracias. Hasta la próxima.